¿El ser humano es simplemente humano o tiene una chispa divina? ¿Quieren unos para que se vea de qué lado? Empezamos a hacer la Órale, danza del cisne. acá. Lo bueno no existe, sino es la ausencia del mal. ¿Creerías En que esos ese 5 nivel sentidos igual. son una limitante? Nadie está conforme, ni los dioses. El poder lo hace justo a la vista de los demás. Si tú pierdes, entonces tú serás el injusto. Simbólicamente le abren los ojos, porque Shaka de Virgo siempre tuvo los ojos cerrados. Con el más poderoso, ¿no? Ah, Con el no, ya, único. córtale, mi chavo. ¿Qué tal, queridos Poluxnautas? Bienvenidos a esta nueva temporada de Impulso Azul. Yo soy Eder Quintero y me da muchísimo gusto saludar a Eric Moreno. ¿Cómo estamos, Eric? Mi Inge, muy gustoso de poder empezar esta nueva temporada porque además, como siempre pasa en Pollux, es mi programa y tú decides el tema del que se va a tratar. Vamos a ver. Deja de que sea tu programa. Eso es bueno. Comentarle a la gente que está viéndonos por primera ocasión. Impulso Azul nació hace muchos años. Como 16, no menos. Por ahí, no, ¿Como sí, 15? ya, como 15 años, 13, 15 años, por ahí sí. Y déjame y te cuento que fue un fracaso. Lo Total y tuvimos que rotundo. cancelar como todos los demás programas, solo Otra Dimensión siguió. Pero después regresamos con Impulso Azul en su segunda temporada y también fue un fracaso. No nos fue tan mal. No, ahí sí fue Hubo mejor. 3 personas que lo vieron, mi mamá, mi abuelita y un primo de él. Oiga, no, de hecho lancé yo un reto en que teníamos que juntar a cierta cantidad de seguidores en diferentes redes. Se logró desde hace un tiempo, pero no habíamos podido coincidir, las agendas estaban un poco apretadas y bueno, pues también muy agradecidos porque Joscorp nos abre las puertas para poder hacer estas Desde locuras aquí, pues para levantarle el changarro. Exactamente, y además tuvimos que traer estas luces desde muy lejos, desde galaxias muy lejanas y sobre todo hablarles de temas que creo, si tú me lo permites decir, Eder, estaría interesante que la gente también, cuando empiecen a escuchar estos temas, nos escriba y esté muy puntual a decirnos qué les pareció, dónde quieren que les carbemos más y todas sus dudas y todos sus comentarios en todas nuestras redes. Nunca los vamos a contestar porque no va a haber, pero si nos llegan a escribir, hombre, nosotros gustosos de decirles qué onda. Porque yo todavía le estoy enseñando a Eric a manejar las redes de cómo se dice el arroba, porque desde hace tiempos Es que inmemoriales. yo con eso de robar y esas cosas no me meto. Oigan, pues sí, ¿de qué vamos entonces a hablar? Yo no Porque tengo sé que a ti te idea, gusta no. Avatar, ¿no? Tú me mandaste un mensajito que dijiste, vamos a hablar de caballos y sobacos. Yo dije, ¿yo qué voy a saber de esas cosas? Pero Caballos y sobacos. ya que vi los muñequitos dije, no, entendí mal. No, es que aquí miren nada más lo que tenemos doraditos porque estamos de fiesta, fin de año Exactamente. prácticamente, entonces teníamos que vestirlos de gala, Y ¿no? decías que a mí me gustaba Avatar. ¿A ti te gusta Avatar? Es que estamos Mira, en época no. donde hay muchos estrenos y Avatar es fuertísimo. Es debilón porque solo se ha como que Es la película más esperada. taquillera. No es y la más taquillera de taquillera, no. la Eso la espera uno, el la director uno. porque si no, No, no la va a uno poder es seguir con la más taquillera de todos los tiempos. La 4 y la 5, quién sabe si se hagan porque a lo mejor no le alcanza. Sí, ya mencionó algo James. Y además, yo creo que se ha estado robando muchas ideas del chamanismo, que es lo que vamos a hablar en estos programas. Y Avatar está lleno de muchas cosas que todo mundo que estamos en ese ámbito de la chamanería y esas cuestiones, lo conocemos muy bien, así que no descubrió el hilo negro y no nos está diciendo nada nuevo. Pero como no conocemos mucho de Avatar, No vamos a hablar de no Avatar. vamos a hablar de Avatar. Pero sí Vamos a de hablar chamanismo. De chamanismo y de budaísmo y de todas muchas las cosas. religiones. Porque el tema que realmente tenemos para el día de hoy, como dice Eric, ya tenemos aquí la muestra de qué será, tiene muchas influencias de religiones, de culturas, de muchas cosas que sí me gustaría desentrañar porque al final del día lo vimos desde muy chavitos, desde muy chiquitos y sigue siendo algo muy contemporáneo. Y fíjense qué curioso, porque Eric realmente Soy no ha visto. contemporáneo. Se nota Muy en tus contemporáneo. canas. No, pero realmente tú no has visto Saint Seiya, Es que los caballeros del soy Zodiaco. contemporáneo, pero de Jesús todavía. Soy de Jesús para acá. Soy de Jesús para acá. No de los Exactamente, griegos, ¿no? sí. Por eso no he visto nada. Bueno, sí he visto algunas cosas,
de Lo llevé a películas. ver Lucifer. Me Entonces, le encantó, la encantó verdad me Lucifer. encantó y por eso le di la oportunidad de decir, ok, vamos a hablar de estas cosas y Es el porque... segundo programa de Saint Seiya de Impulso Azul. Eso sí te Exacto, lo puedo decir. exacto. Y Así que además la les oportunidad tengo es una doble. sorpresa que también Eder va a ser sorpresa para él. Vamos a hacer este capítulo porque estamos iniciando nuestra, nuestro, nuestro espacio para conocer cosas, para ayudarles a expandir su cosmos. Todos los que estén interesados tienen que hacer su listita a Santa Claus y en una de esas cláusulas pongan, quiero pertenecer a este club privado. Impulso Azul. Impulso Azul y por supuesto lo que vamos a estarles enseñando porque de verdad vamos a enseñarles cómo elevar su cosmos y cómo sacar todos los poderes internos a relucir. Y si son fans de Dragon Ball, su ki. Exactamente, puede ser y como somos chamanes diremos su fuego interior y vamos a ayudarles a ascender su serpiente emplumada. ¿Se quieren quedar? Quédense, si no... Eric es buenísimo para eso de la serpiente emplumada, entonces yo sí quiero comenzar con el tema. ¿Sabes por qué? Porque al final, Saint Seiya sí hablamos de que es contemporáneo, pero justo está por lanzarse el nuevo manga, o bueno, un fragmento, se acostumbra en Japón a irse incluyendo en revistas hasta que se forma un volumen. Entonces hay una nueva ola, una nueva saga que se llama Saint Seiya Den, que sería como después, qué es lo que pasa después de Next Dimension. Recordar que Next Dimension tardó 18 años en hacerse, le platicaba ya La a edad que Eric. tengo yo, o sea... Sí, en cada pierna. Pero realmente el tema es que se tardó tanto que a veces nos olvidamos cómo parte Next Dimension. Y le platicaba a Eric que justo había lanzado, se había estrenado una película de Saint Seiya, el Tenkai Overture, donde se daba continuidad a lo ocurrido después de Hades, pero la gente, los fans, prácticamente aborrecieron esa película. Y Kurumada dijo, bueno, sí, también la aborreció, hay que decirlo, con esas palabras. Y entonces decidió hacer Next Dimension, amplió la historia, pero prácticamente empezó y terminó más o menos como quería él en un inicio. El tema es que cuando termina Next Dimension, la gente también puso el grito en el cielo porque decían, ¿cómo es que Seiya se puede estar arrodillando frente a los dioses si es justamente como lo que siempre se trató en la serie, la batalla del humano contra Dios, ¿no? O los dioses. Entonces, ahora viene esta continuación que se llama Saint Seiya Den, y está muy interesante porque evidentemente estamos en un punto donde se puede pronosticar que vamos hacia la batalla contra Zeus. Zeus es Zeus. Pues Zeus es Zeus, pero acá Es como el guía del Necaxa. Entonces ya sabemos cómo le va a ir al equipo. Eso es importante. Fíjate que ahorita que estabas comentando toda esta introducción, saltó a mi mente pensar un poco. Eso ya es ganancia, Primero señores saber de que tengo Poluxnautas, mente. y que pueda pensar, o sea, es el logro más grande de Impulso Azul. Y cómo que lo subraya, porque justo lo que yo iba a preguntarte es, ¿el ser humano es simplemente humano o tiene una chispa divina? ¿O la chispa divina se hizo humano? Qué buena pregunta. Porque si te lo piensas, todo lo que está envuelto en esto de los caballeros del Zodiaco. Ya seríamos dos pensando y eso es demasiado. Y, Para un primer programa si ya es demasiado. Y si existe es que Dios existe. Y yo creo que parte fundamental es entender cuál es la relación que tenemos nosotros como seres humanos entre seres humanos y para qué estamos aquí. ¿Cuál es el propósito de estar aquí? Y ahora que dice Zeus, Poseidón o cualquier dios, ¿qué es lo que diferencia a ellos? ¿Por qué se hicieron dioses? ¿Qué es lo que le da la cualidad de Dios? El pensar, el ser, el tener poderes, el tener habilidades. Un ser humano puede desarrollar habilidades. La conciencia misma. ¿Qué te hace Dios o qué te hace humano? Yo el existir. No, es el ser, ¿cómo dijiste? El de Joscorp, el todopoderoso. El Dios, Señor. Es que nos dijeron que aquí no le podemos llamar por su nombre a nuestro ingeniero técnico y todopoderoso Señor. Coproductor. Y le tenemos que decir el amado Señor, deidad.
que está detrás y no puede ser Que, oye, nombrado. güey, que no veo. Que por cierto Que por no cierto, Eder no veo. ve porque está justo Si agachado vieran ustedes acomodando acá unas cómo está luces. acomodado todo, yo no veo nada. Y le agradecemos su tiempo, No, su no, por supuesto. paciencia y que nos haya mandado a volar varias veces en este día. Y aún así, aquí estamos grabando. No, pues la verdad es que esa es una pregunta muy importante. Creo que es justo el punto medular, aunque no tan esencial como pudiera parecer de Saint Seiya. ¿Por qué? Porque justamente es esa dualidad, incluso de Saori misma, de cómo se presenta como humana y como diosa. Y que se resalta mucho en la película que a nadie le ha gustado, en el live action, justamente estrenado hace unos, 2 años, un par de años, el exactamente. 2023. Es correcto. Yo creo que hay una limitación quizá en la perspectiva que tiene la gente siempre de decir, me gustó por esto, no me gustó por lo otro, pero trataremos aquí en Impulso Azul de que nos vayamos más profundo, solo no quedarnos en la idea de, ay, porque no salió bien el, no sé, ¿cómo se podría decir? El El efecto dibujo, especial, el dibujo, o la porque animación. no lloró como yo quería que llorara, o lo que sea, el color, la armadura, etcétera. Creo que esas serían banalidades cuando de trasfondo cada personaje, y como decías al principio, tienen una corriente espiritual, energética, una conciencia, un desarrollo, una filosofía que si la rescatamos, créanme, pueden hacer de su vida hoy, en este preciso instante, una enorme diferencia y pueden de verdad encender su cosmos. Porque yo te preguntaba a ti muchas veces, ¿cuántos años has visto y repetido y leído y observado? Pero ¿cuánto de eso has puesto en práctica en tu vida? Nada. 40 años y no he puesto absolutamente Oye, nada en yo no lo práctica. vi hace 40 años, o sea, apenas iban haciendo. Ahora resulta. No, no, no. A ver, aquí hay una situación bien interesante y voy a hacer una analogía también con lo que se platica mucho de Star Wars. Ujú. Muchos allá afuera dicen, es que yo me identifico más con el lado oscuro, pero cuando les cae el lado oscuro, Ya creo que no ya no se está, ya no identifican sé. tanto, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿No? Entonces, aquí es algo parecido, ¿no? Saint Seiya, yo siempre he comentado que no se trata de héroes. Los caballeros del Zodiaco no son héroes, son unas personas, literal, ¿no? O sea, bueno, dibujos animados, pero en la historia son unas personas, literal, en donde... Él también es un dibujo animado, Sí, ¿eh? sí, No sí, crean sí, que... sí, soy un Todo esto marioneta. es por inteligencia Y, artificial, no crean que estamos y grabando de venimos de veras. ver 31 minutos, soy una marioneta. Exacto. Entonces, no, realmente no se trata de un héroe como lo es Batman, como es Superman. No, no son perfectos en ese sentido. Son personas únicas, son personajes únicos que tienen, como tú dices, un trasfondo y algo. Creo que el punto de partida precisamente de Saint Seiya no es lo que estamos comentando de la dualidad, ni siquiera de la pelea de los dioses contra los humanos, sino por qué empieza realmente El Saint Seiya. conflicto. Ujú. El conflicto de Seiya, que es el personaje principal, el protagonista, no es porque quiera salvar al mundo. Es más, al inicio de toda la historia de Saint Seiya, todos están en contra de todos, todos están viendo por sus intereses, son narcisistas, son ególatras, todos quieren sobresalir para sus propios beneficios. Yoga quiere salvar a su mamá, bueno, no salvar a su mamá, ver a su mamá. Shun simplemente no quiere hacer ni más. O sea, es que Shun, me quedé pensando, es Es realmente como como Cristian el... Castro que dice, yo no haciendo nada, soy feliz. No, pero Seiya lo que quiere es encontrar a su hermana. La historia de Saint Seiya es la búsqueda de la hermana de Seiya. Y en el Inter hay un relajo entre humanos y dioses. Y hablando de Inter, quiero hacer un paréntesis para contarles Hazlo, hazlo. un chismecito. George Lucas ha dicho en algunas ocasiones que él se inspiró en algunas de las cosas que salieron en los libros de chamanismo de Carlos Castaneda, que son todas estas enseñanzas de Don Juan. Entonces, el lado oscuro, la fuerza y todas las proezas que tienen que hacer los Jedi para convertirse en maestros del sable de luz tienen mucho que ver con el chamanismo. Entonces, así como este tipo de historias tan grandiosas tienen un trasfondo y una base que es el desarrollo interior, sea el por el lado oscuro o por el lado claro, todo esto nos debe de, como un impulso azul, mover la voluntad para transformarnos. Y eso es lo que vamos a tratar de plantear aquí.
cómo transformarnos, cómo encender tu cosmos. Fui contigo a varios conciertos y todo el mundo gritaba, vamos a encender el cosmos, pero si lo hicieran, Eso no lo cambiarían, gritaron, pero cambiarían en un segundo la vibración de todo el planeta con la cantidad de gente que había reunida en ese bueno, espacio. en el concierto de Dragon Ball, a mí sí me sorprendió mucho. Ahí es una cosa bien diferente con lo que sucedió con Saint Seiya, porque con Dragon Ball, sí ya me contará aquí nuestro coproductor, Deidad, amo, señor, magnánimo, Zeus mexicano, ¿cuál es la canción que es el Genkidama? No sé qué, pero los 10,000 asistentes al Auditorio Nacional haciendo esa señal de vamos y darle la energía a Goku. Yo no soy muy conocedor de Dragon Ball, pero en ese momento sí se sintió algo especial. Yo no lo hice porque, insisto, no conozco cómo va la historia, pero sí sé, ¿no? Que le dan la Genkidama, el poder, no sé qué. Y es algo bien curioso porque sí se sintió una serenidad bien Particular. particular y de complicidad de 10,000 almas en el Auditorio Nacional, el recinto más importante de espectáculos en México. Ujú, ujú. Yo creo que aquí todo es un símbolo y Y en el caso de los caballeros, yo me derretí con la de Lucifer, perdón. eh, por supuesto. No, es que pensando en que todos son símbolos, incluso ver las armaduras, ver los No, detalles claro, que claro. traen, etcétera, te va a conectar con un algo. No es de que traer la cruz ya te va a proteger o ponerte acá la suástica o hacer alguna otra cosa ya, sino cómo tú con tu estado de conciencia te conectas precisamente con esa representación que te puede llevar a un estímulo que te permite entrar precisamente en un estadio de conciencia elevado, o sea, en un estado de conciencia distinto al ordinario. Eso es lo que podríamos llamar, Eder, si lo piensas, el despertar o la elevación energética, Ay, es que- la elevación energética de los centros de energía que Sí, sí. nosotros los paisanos aquí en Mexicalpan de las Garnachas le llamamos cuecuellos, pero allá en India le llaman chakras. Ah, ok. O sea, del cuello se van a los chakras. Exacto, no, de los cuecuellos. Y me De los gustaría que cuellos. planteáramos un poco para revisar filosóficamente o quizás psicológicamente esto que mal se ha tergiversado en el sentido de es bueno o es malo, es el lado oscuro, es el lado blanco, no. Desde el punto de vista chamánico, todo tiene una funcionalidad, todo tiene una razón de ser y todo tiene un claro y un oscuro. Y si no unes estas dos fuerzas, si no O sea, un sabes yin ver yang. total y absolutamente, y si no unificas tu obscuridad y tu luz, no vas a tener un despertar pleno. Y algo que a mí me gustaría justamente ir viendo prácticamente cada personaje a medida de lo que el Ujú. tiempo también nos permita. Ya se acabó. Ya se acabó, ya, coproductor, Vámonos. sí, ya Dice el valimos. productor Que ya que se ya, hambre, dice. que ya tiene ambrosía. Que ya vienen las pizzas. Oigan, si quieren anunciar unas pizzas, por supuesto, aquí hay un espacio para todos ustedes. Oigan, no, en realidad, cada personaje representa igual una inspiración en una persona real. Eso es ¿no? O sea, un hecho, ¿no? Aquí el asunto es cómo reacciona cada persona ante ciertas situaciones. Entonces, por ejemplo, yo te hablaba de Seiya. Seiya anda buscando a su hermana. ¿Tú cómo reaccionarías? A ver, aquí hay dos situaciones. En el manga son 100 hermanos de un mismo padre, pero de diferentes madres. Imagínate, ¿no? Igual que en México. En México también por eso te pongo, Sí, ¿no? A sí. ver, pero en el anime sí es como un poquito más normal, ¿no? O sea, sí vienen como de diferentes familias. Ujú. Pero imagínate, a ti te convocan, no sabes ni para qué, solo te raptan para que entrenes con un objetivo según de salvar al mundo, pero en ese momento tienes 5 años, no sabes ni cómo hacer un huevito, ¿no? Ujú. Entonces imagínate que te separan de tus seres queridos. En este caso, pues ellos son huérfanos, pero él particularmente sí tiene a una hermana. Hay otros dos, por ejemplo, Shun con Ikki, sí se van juntos, los raptan al mismo tiempo, después los separan para el entrenamiento. Pero tú, ¿cómo reaccionarías en una situación de esas? Estoy hablando una hipótesis, estás a 5 años de edad, no tienes a padres,
te quitan de tu hermana mayor, que es la representación de De tu de tu figura familiar. familiar, ¿no? Ujú. De tu mamá en este caso, posiblemente. Y pues entrénale, o sea, te agarran a golpes. ¿Qué haces en ese momento? ¿Cómo reaccionas? Mira, yo creo que ahí Que a ti se ve que te es agarraron también a complejo golpes. poder dar una respuesta de cómo lo haría o cómo lo hubiera hecho o Actuarías. cómo lo haría, porque se necesita estar en esa situación. Pero viéndolo en retrospectiva, al final de cuentas, cada cosa que uno hace siempre va a ir relacionado con la información que tienes en el momento. Dices, 5 años, bueno, sí, pero te están dando un propósito de vida. Y creo que la mayor felicidad que puede tener el ser humano es tener un propósito. Entonces, a lo mejor dices, bueno, tenía a mi hermanita y yo nada más estoy aquí jugando y me limpio los mocos y ando ahí como si nada, pero me dicen, te voy a entrenar. Ya el simple hecho de que me digas tú a mí, Eder, vamos a un entrenamiento, yo le entro. Ay, ¿a los ¿Por 5 qué? años? ¿Cómo no? Porque O sea, a ver, a ver, a ver. sí, 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 No, no, sí no, le no, no, entramos. A los a ver, 5 años le ya estás entramos. como cuando te decía de Karate Kid, que es Kid y tienen 30 años, ¿no? Yo sigo siendo un mocoso de 18 No, años. ¿Cuál es tu mocoso problema? sí. ¿Cuál es tu problema? Mocoso ¿Le vas a entrar o definitivamente. qué? ¿Quieren unos para que se vea de qué lado? Empezamos a hacer la danza Órale, del cisne. acá. Ajá. Mira, yo sí pienso que el entrenamiento, vamos a los pueblos originarios. Ujú, ujú. Escuché a pues, a un representante de una comunidad que su abuelito desde muy joven le decía, a ver, tú me vas a ayudar a traer la leña, vas a ir a cargar, vas a ir a buscar, a cortar y vas a andar cargando desde los 6 7 años. Ya traía el morrito y tenía que ir en chanclitas de un cerro a otro trayendo sus maderos. Y cuando el niño quería jugar, el abuelo le decía, no, 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 tienes que fortalecer tu cuerpo, véngase y me ayuda con esto y vamos a cortar plantas y vamos allá. Y entonces desde morrito lo trajo así a punta de palo haciendo actividades. Esto lo cuenta este señor cuando ya tiene 40 50 años y Pero tiene hijos. aquí, Espérame, aquí no tenían papás. pero espérame. En retrospectiva, él dice, yo no entendía por qué de joven y de niño me quitaron de mi momento de ser niño y me hicieron ser adulto. Pero ahora que estoy grande y que mi cuerpo está muy curtido, doy gracias que yo no me enfermo, yo puedo andar corriendo, camino grandes Distancias. distancias, voy con mucha gente, puedo cuidar a mis hijos, estoy sano porque mi abuelo me dijo que el ser humano debe primero cultivar el cuerpo. Bueno, pero aquí el tema entonces ya nos estamos incluso adelantando, que está muy bien, porque eso es lo que les pasa a los protagonistas, ¿no? A los 5 de bronce, porque crecen, ya entrenaron, Y es llegan, que, como te decía, llegan un poco alzaditos, ¿no? Porque perdón, pues pero pues obviamente, es que a los 5 años no tienes decisión, te lleven allá o no te lleven. O claro, sea, claro, van a hacer de ti lo que te hagan hacer totalmente. y lo que te enseñen y lo que te den. Tú, por ejemplo, no sé de dónde aprendiste a irle al Necaxa, entonces pues ya es algo Una que mala traes decisión arraigado que pues ni y qué modo. vamos a hacer al respecto. Que ganen, güey, eso es lo que Pe- se puede hacer al Pero eso respecto, lo no traes chingues. arraigado y tú no decidiste nada, o sea, simplemente sucede. No, sí lo decidí, que fue parte del asunto, güey. Bueno, ¿Pa hay qué niños que ganan? desde ¿Pa qué chiquitos ganan les en los ponen sus noventas, güey? ropitas. ¿Pa qué? No, sí, no, a mí no, a mí no, Pero no, a mí pues, no. A mí no. No, yo lo decidí en una mala década o en una buena década, como lo quieran decir, pero pues ya ni llores, bueno. Pero sí, o sea, al final y tú los dijiste cinco... algo bien interesante, justo para retomar lo que Sí, me sí, ibas a sí. decir. Regresan alzaditos Sí. porque curtirte eleva también tu ego. Y si no trabajas a la par el ego y tu cuerpo, es donde te vas al lado oscuro de la fuerza. Y aparte, ellos tienen de referencia que todo su entorno, son humanos comunes y corrientes. Y conforme ellos van entrenando, hey, Tienen levantar habilidades, pues sí, es la muy cascada, facilísimo. dices, ah, cabrón, o sea, pues yo puedo hacerlo todo, ¿no? Ya después se encuentran con otros que les rompen el hocico, pero eso ya Que eso lo es veremos, lo que ¿no? la vida nos enseña. Claro, tienes que seguir evolucionando, aprendiendo. Yo estaba escuchando el otro día, regresando incluso a lo de héroes no héroes, uno de los actores de doblaje, de los nuevos actores de doblaje de Saint Seiya, decía que los caballeros del Zodiaco no evolucionaban, los personajes no evolucionaban.
pues, yo no sé qué serie está doblando, porque pues, son los personajes, junto tal vez con Naruto en el anime, de los que más evolucionan a lo largo de las diferentes sagas. Bueno, eso es una anécdota curiosa. Pero hablando precisamente de los demás personajes, aquí tenemos justamente a Shiro, a Yoga, a Shun y a Iki. Cada uno tiene marcados, te decía hace rato de Yoga, como él quería llegar a Ujú, su mamá ujú. que estaba ya fallecida en el fondo del mar, en las aguas de Siberia congeladas y todo este rollo. Sainz ya habla también de eso, del desapego. Más adelante, muy avanzadas las 12 casas, Camus de Acuario tiene que lanzar un rayo desde la casa de Acuario para hundir todavía más el barco donde yacía el cuerpo de la madre de Yoga, para que él pudiera soltar. O sea, hablamos, fíjate, Hablamos de de budismo en budismo toda su expresión. toda la extensión, y no hemos tocado ni siquiera Shaka. Pero Ujú. eso lo vamos a guardar porque nuestro coproductor ahí se va a emocionar Ajá, demasiado, sí, sí, eso lo ¿no? vamos a dejar para el siguiente programa. Si es que hay. Si es que hay Si después es de que esto. hay. Como que ya empieza a haber fallas, creo que ya nos está cortando la Sí, señal. creo que ya se le acabó la pila. Creo que no le puso ni rec al inicio. No, Exactamente, pero exactamente. hablamos de eso. O sea, yo te decía, a ver, empezando con el término raptar al chavito. Te quitan a tu hermana. Ahí sabes que sigue con vida tu Ujú, hermana, ujú. que después desaparece, ya no la pueden encontrar y bueno, entonces imagínate la desesperación. Y ahora tienes el otro lado, donde ya tienes a tu figura materna, literal materna, fallecida, sabes en dónde está su cuerpo y después te quitan la oportunidad de visitar lo último que te queda de ella. El último recuerdo, pues no es como tal el recuerdo. No. Pero a ver, su mamá, nada más como dato, fallece incluso antes de que a él se lo lleven. Entonces, también estaba muy chavito cuando muere, ¿no? Ujú, y los pocos recuerdos que tienes son el recuerdo del recuerdo del recuerdo del recuerdo de lo que crees recordar. Mira, aquí yo creo que vuelvo a la premisa del principio. Por un lado, y es para todo el público, tienen que tener como norte, como eje, cuál es el propósito. Entonces, si todo tiene un propósito, incluso lo que aparenta ser negativo, es el propósito propicio para que las cosas sucedan. Es como el tío de Spider-Man. Si no se muere, no va a tener esa personalidad o ese entendimiento de cuál es su función. Claro que si él hubiera aprendido a ser el superhéroe que es a través de la muerte del tío, no hubiera tenido que morir el tío. Es decir, el universo va a conspirar para traerte las situaciones necesarias para que salga a flote lo que tú hubieras podido sacar si hubieras prestado atención. Entonces, por un lado está el propósito y por otro lado la pregunta que te hice, ¿somos seres humanos que pueden llegar a ser dioses o somos deidades que caímos a este nivel de seres humanos? Y entonces ahí entraría realmente el propósito y realmente el entrenamiento que tienen estos cachorritos cabezones, porque tiene todo sentido y significado el por qué los orillan a llevar ese ámbito, porque esa negatividad va a despertar el poder frío del Pegaso o de, ¿cómo se llama este? El cisne Cisne, y dragón, todos los que andrómeda. hace, cada cosa que hacen viene de haber echado luz en la oscuridad que les haya tocado vivir. Entonces yo creo que en ese tenor tendríamos que quitarnos todos, absolutamente todos, el error de llamarle bueno y malo. Sí, Si porque a tienes ver, esta pon una dualidad, regla y en dónde empieza lo bueno y lo ni malo. el frío ni el calor, ¿en dónde empieza el frío y el calor? Bueno, ahí sí es más medible, Pero, porque pero el frío esa no medición existe. El frío no existe. Esa medición solo es una, igual que el tiempo, es una estabilidad que Bueno, el tiempo pusimos es para relativo. entendernos y no existe. No, el tiempo es No relativo y existe, es un indicador, no es una existe. medición. Pero es un acuerdo. Claro, eso sí, eso Y te como te lo. acuerdo, no es una realidad. Bueno, a mí me lo impusieron, güey. Yo siento que se me está yendo más Yo rápido entiendo cada que vez sí. más. Oye, pero a ver, fíjate, eso está muy interesante porque partiendo de una base física real, como definición física, el frío no existe, es puro calor, o más bien es la ausencia de calor. Entonces, calor que entra es lo mismo que el calor que sale, ¿no? Es Ujú, la ley del calor. ujú. Em, entonces, podríamos hablar lo mismo de lo bueno y lo malo. Lo bueno no existe, sino es la ausencia del mal, O al revés. o al revés.
Fíjate que ahí sí está muy ¿Qué hubo? complejo, ¿Qué hubo? muy ¿Qué hubo? complejo. Nos vemos la siguiente. Vámonos, córtale ya, Ya lo ya dejé llevamos pensando media más, hora. güey. Nos vamos a Ya tardar con- otro año. error del sistema, ya que ya me está dando como que ya pensar Ya le está demasiado. dando el lado oscuro. Es que, a ver, si tú dices que caiga un aguacero y te inunde tu casa, vas a decir que es malo. Pero ese mismo aguacero que necesita una persona para que su cosecha crezca, va a decir que es bueno. Ahí tú dirías, es que entonces es relativo. Y yo diría, no, Subjetivo. o bueno, subjetivo de acuerdo a la conciencia y a las necesidades y al gusto de uno. Totalmente. Pero al final, ambos necesitan de ese clima. Y ese clima es algo natural que va a suceder. Por eso les dije hace un momento, hay que quitarnos la dicotomía de decir esto es bueno y esto es malo, cuando simplemente es. Entonces yo no creo, ya respondiendo a tu duda, yo no creo que exista ausencia de mal y que todo sea bueno, ni que todo sea bueno y exista la ausencia de bien. ¿O malo? ¿Cómo era? El chiste es ese, ¿no? Ustedes entendieron. Más o menos. Otra vez error del sistema. O sea, Es el horror de la Matrix, güey. lo que decía en el yin yang que mencionaste al principio, Ujú. que en todo lo blanco hay una mota de negro y en todo lo negro una mota de blanco, no necesariamente se refiere a los opuestos en este sentido que nos han enseñado de agradable, desagradable, esto es para mí, esto no, Ujú. sino en el sentido de que hay energías más tangibles, como es lo femenino y lo masculino, o en este caso lo que hablabas tú del calor y el frío, que permiten que haya una serie de situaciones dentro de estas cualidades. Entonces, no, yo no pensaría que ni existe un bien plano donde se coexiste permanentemente, ni un mal que dure 100 años, porque Simplemente, todo ¿no? O cambia. sea, no puedes conocer el mal si no conoces la bondad y viceversa. Pero aquí todavía seguimos con la dicotomía de llamarle Ah, mal, no, por supuesto. cuando en realidad podríamos llamarle esta situación. Hace ratito les voy a contar un chisme. Eder, Anda muy en su chismoso el día de hoy. fortaleza, movió su manita así, quién sabe dónde así Ah, testerió tantito y se hizo una rajadota así nada en la más. mano, a ver si la puedes enseñar la rajada. Ay, tampoco es tanta, o sea, Ay, nada sí hay. más. Y Mira, ahorita se le ve mira, menos, pero hace mira, mira, rato, mira. hace rato estaba de chilletas porque le goteaba así, una gotita así de No, sangre pues leve. ardía, güey, me ardía. No, pues te va a arder más lo que te vamos a decir. Y al final de cuentas, toda esa situación hizo que cambiáramos el mantel porque lo iba a ensuciar. Hizo que ya no le pidiéramos moviera cosas porque se nos iba a desarmar y no iba a estar listo Güey, para güey, poder. estoy anémico. Está anémico, pero algo el señor Dios deidad que está acá atrás le dijo, no, tú tienes a lo mejor otra condición. Si no hubiera pasado esta rajadita, no se hubiera percatado de muchas otras situaciones que a lo mejor podría cuidar en su salud, en su alimentación o que si el azúcar o si mil cosas. Todo va en relación a que las situaciones que ocurren, todo a final de cuentas es para tu propio desarrollo. Ah, no, eso me queda Entonces, claro. todo lo que hicieron pasar estos cabezones tiene que ver para fortalecer. Yo le llamaría templar. Y para templar una espada necesita precisamente pasar por diferentes situaciones para que de verdad pueda tener la cualidad de poder soportar cualquier situación. Y eso sería una parte de encender el cosmos. Y yo te quiero contestar la pregunta de... Yo ni te pregunté nada. ¿Cómo llegó? A mí ni me digas ni madres. A mí no me ¿En qué acuses. momento le pregunté? No, lo de si un humano... ¿De tu rajadita? De de un humano rajado Ajá. en No cachitos. se raje, a No, ver, no, no, échale, no, yo échale. no a me ver. rajo, yo contesto. Echa, órale. No, si la deidad baja y queda como humano o el humano puede A ser... ver, échale. A ¿verdad? ver, ay, Yo creo... güey. A ver, ¿qué hubo? ¿Qué Ay, hubo? a ver, échale. Ya no me acuerdo. No, no Tú sí el bajas, tema... ¿no? el- ¿O cómo? o sea, soy Dios y bajo. No, Por no, no, eso, no. pues sí. No, fíjate. Creo que en Yo los creo que caballeros del sí. ¿Qué opina? ¿Que baje? Sí, que baje. Nada más no te vayas a quedar ahí torcido. Mira, vamos a contestar la Bueno, pregunta. Em, contestemos. los caballeros del Zodiaco lo manejan muy interesante porque están justamente estas dualidades, están los personajes dioses, las deidades, y están los humanos. Pero ahí te va. Los dioses entran en un recipiente humano. Entonces, lo que son Atena, Poseidón, Hades,
no sabemos si Zeus, etcétera, pero por lo menos estos tres que son como los base, incluso por ahí en Alma de Oro Odín, que toma de receptáculo a una mujer, ¿no? No, y además también los dioses, aparte de tomar receptáculos, fertilizan, Y bueno, y más los griegos que repartieron semidioses, como bueno. Ahí sí Pero le entras, ¿no? A repartir. ahí, pues, la deidad al final del día. Ah. ¿No? Por eso Este, cambiamos esto, que antes era todo blanco porque iba a ser muy sugerente. no, te vas a sentir en el cielo, A ver, como Zeus. a ver, échale. No. Esa es la parte de un dios bajando y volviéndose humano. Que eso, aparte de todo, tiene mucho simbolismo con religiones que ya Sí, conocemos. sí, Ok, sí, sí. bueno, pero ¿qué te crees? Del No, otro sí. lado, estos pequeñitos seres humanos que empezaron de 5 años van creciendo y van evolucionando su armadura y eventualmente llegan a una clasificación de armadura divina. Ujú. Y estos Ahí tengo mis mismos, dudas y ahorita lo vamos a refutar, pero sigue. no, bueno, Ahorita vemos, tú échale. la Tú definición échale, y la échale. evolución de su armadura. Ujú. Pero ahí hay un tema. Ellos están igualando el poder del cosmos con el de los dioses. Se dice que hay 5 sentidos. Ujú. Ajá. Y un sexto, que es la intuición. Bueno, estos doraditos, ya cuando se pintan de dorado, los dorados, o sea, los del signo del zodiaco, Aries hasta Piscis, ellos tienen despierto un séptimo sentido. ¿Ok? Pero más allá del séptimo sentido hay un octavo sentido llamado el Arayashiki. Insisto, todo esto hablando Sí, sí, sí. del anime y manga. Pues estos 5 jóvenes despiertan el Arayashiki que les permite igualar el poder divino. O sea, gracias a eso pueden viajar del mundo terrestre al inframundo, a los campos elíseos, y en los campos elíseos despiertan esta famosa armadura divina. Ujú. Entonces, por un breve segundo, por unos breves segundos, están igualándose y se convierten en una especie de dios. Entonces dices que los hombres suben y no los dioses bajan. Las dos, los dos. O ¿Los sea, te dos? estoy hablando, o sea, los dioses bajaron tanto. Te vas a llevar otro castigo. Te El vas a decir castigo bronca. divino. Va a ser castigo Ya la divino. rajadita que te hicieron al rato se te va a hacer más grande. Pero los caballeros siempre han sido irrespetuosos contra los Ah, dioses. bueno, Entonces, pues si es así, así pues sí. oigan, y aparte, yo quiero siempre aclarar esto y más bien resaltar esto. Em, Se ha criticado mucho a Saint Seiya por ser machista, porque a las mujeres se les pone una máscara, ¿no? Para que olviden pues, lo femenino y puedan combatir lado a lado o frente a frente contra los hombres. Entonces siempre se puso a Saint Seiya como algo machista. Después ya se ha como corregido un poquito en las series más contemporáneas. Pero vamos a revisar un poquito qué es lo que sucedió con estas mujeres que tenían una máscara. Em, la maestra de Seiya, pues fue la maestra del protagonista y siempre Seiya la respetó como tal y seguramente es como esa figura de autoridad que no puede tener con nadie más. Ujú. Ok, nunca le pudo ver el rostro, pero también ahí hay un tema de misticismo porque pensábamos que era incluso la hermana de Seiya. Bueno, pero ¿qué sucede con Shaina? O Shina, Shaina. Eh, es la primera de toda la saga, de todas las sagas, en levantar el puño contra un dios. Una mujer se para frente a frente contra un dios, como lo es Poseidón, sentado en su trono. Estaba medio suelto. Sigo riendo. Sí, no, está perfecto, sí, sí, que se Y, entienda. bueno, sí le destroza primero la máscara, pero justamente en ese momento ella decide atacarlo con puño sin haber compañero de por medio, nada. Fue ella demostrando el poder, no de un género, no de un hombre o no de una mujer, de la humanidad contra un dios. Ujú. Es que aquí deberían de entender que hombre y mujer no son tales hasta que no se compenetran, ¿no? O sea, sexualizan. Porque de ahí en fuera prácticamente son cuerpos que sí tienen cualidades particulares y yo pensaría
que si tú, por ejemplo, te meto a un dojo y te vas a dar con una chica, yo creo que eso de ponerle una careta o algo así no es porque sea machismo, ¿no? Sino en este tenor de energías y demás y del cuidado y a final de cuentas ahora se ve con estas cuestiones del transgénero, de que si un hombre puede pelear en un rubro de mujeres, pero su cuerpo físico pues va a tener ciertas características. Entonces, ese desequilibrio quizá es lo que hacía y que pasó en teatro griego, teatro japonés y en muchos otros lugares donde la mujer tiene que aparentar otra cosa porque el rostro que tú vas a dar a las personas es lo que te va a definir en tu relación con esas personas. Entonces yo sí pienso no que las vean como algo menor, sino para sopesar la posibilidad y la tremenda energía que tiene una mujer. Eh, y más que porque sean misóginos, es por el temor que hay de trasfondo, que por eso tienen a la mujer como que, mira, mejor con pincitas y que no se te despeine nada, para que pues respete esa feminidad y esa energía y esas posibilidades. Y aparte tendríamos que revisarlo desde dónde vienen muchas áreas, porque el mismo escritor o creador, pues tuvo que haberse empapado de un montón de situaciones para poder ir creando toda esta cosmovisión de un supuesto, ¿qué pasaría si todas estas constelaciones tuvieran otro sentido y los personalizáramos y desde ahí pudiéramos generar historia? Entonces, independientemente de que si la maestra era la hermana o demás, pienso que el trasfondo fundamental es tú, hombrecito que estás allá del otro lado de la pantalla, puedes desarrollar cualidades, Nuestro amo y señor. no, otro. El único que ha de estar viendo A nosotros mismos cuando nosotros mismos ponemos picando, play, güey. otra vez, yo soy el hombrecito, voy a escribirles. Justo creería que sería una invitación para que ustedes también logren desarrollar cualidades, habilidades. Y mira, te voy a decir el secreto. ¿Tú sabes qué significa Teotihuacán o Teotihuacán? Ilumínanos. Justo eso, energía, iluminación. Teo es energía que puede ser, por ejemplo, si yo enciendo ahorita fuego, el fuego que yo enciendo ahorita es exactamente igual al de 1000 años. Y la Claro. lluvia que cae ahorita es exactamente... A esas energías permanentes, distintas al ser humano que es muy impermanente, le llamamos teotl. Entonces, cuando repetimos algo, por ejemplo, pojca es humear. Si yo digo pojpoca, es algo que humea y humea. Entonces, Popocatépetl significa el cerro que humea y humea. Por lo tanto, Teotihuacán, que está repitiendo energía y energía, es donde podemos tomar y transformar la energía. ¿Para qué? ¿Con qué fin? Eso te lo está diciendo los caballeros del zodiaco. Tienes una energía divina que anima un cuerpo inerte. A eso le llamamos vida. Y a eso le llamas humanidad. Si te quedas en el nivel básico de humanidad, eres un animalito. Eres un chichimécatl. Ahí ando. Allá andamos todos. Si empiezas a trabajar y a darte cuenta que tienes 3 lados del cerebro, reptiliano o instintivo, emocional, límbico y prefrontal, que es obviamente la conciencia superior, donde te puedes llamar Homo sapiens sapiens, justo ahí puedes desarrollar todo lo que ellos están indicando. Entonces, yo plantearía que toda la historia te está diciendo que esas apariencias de negatividad que estás ahí como que no te gusta y lo que estamos diciendo de lo bueno y lo malo, Ujú. en realidad son las pautas para desarrollar lo que nosotros llamaríamos el nahual, que es tu poder verdadero. O ellos lo que le llamarían el cosmos, que es la referencia a un estadio del zodiaco, ¿no? Una constelación. Pero Y que, entonces, que al final más bien es como la energía que está dentro de ti, la que estás y entonces, comentando. ¿la Ujú. energía es humana o es divina? Ambas. ¿La energía? Ambas. ¿Ambas? Ambas. ¿Por qué? La energía vista como la estás proponiendo tiene que ser divina, pero la energía como la conocemos en cuestión Pasa por tu filtro de mente humana y la convierte en humanidad, en, en lo en bajo, lo bajo, exactamente, que es ahí exactamente, donde ahora sí decimos que la divinidad baja. exactamente, a eso. Sí, 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 o sea, eso es lo interesante, por eso te digo que lo demuestran
a través de estos sentidos. O Ujú. sea, cómo ellos pueden ir elevándose, pero antes de eso solo tenían 5 sentidos, ¿no? Y los dioses Pero tuvieron que entonces, entrar en ¿creerías ese, que en esos ese 5 nivel sentidos iguales. son una limitante? ¿Hay que trascender los 5 sentidos? Hay que despertarlos. Me gusta. Gracias. Me esforcé mucho, ¿Que güey. se esforzó? Sí, un aplauso para el Hasta me dolió señorito. la cabeza, güey. Le dolió No, no. todo. No, creo que ese es. De hecho, así lo mencionan en el mismo anime, en el doblaje. Despertar los sentidos, el séptimo sentido, el octavo sentido. Pero hay un tema ahí que está bien interesante. Ellos no pueden mantener el séptimo sentido y el octavo sentido. Así, ya lo desperté, ya. Estoy al nivel de todos los demás, estoy al nivel de los dorados, estoy al nivel de los dioses. No, lo mantienen en ese momento, pero después regresan Merman. a ser Y yo te quería preguntar hace ratito, los de bronce, ¿no? hablabas de los dioses que ya están en su trono y demás, ¿cómo llegaron ahí? O sea, ¿surgieron como dioses o también pasaron por todos los eventos como estos para llegar ahí? Es bien interesante porque hay un pre, ¿no? De Saint Seiya en donde sí se toca el tema de los titanes. Los titanes como tal, a quien le guste la mitología griega, pues son los creadores de los dioses, ¿no? O sea, el titán Cronos es el papá de Zeus, de Hades, ¿no? Entonces, de Poseidón. Aunque Entonces, luego se los come a ah, uno de sus hijos. y por eso lo encierran en el Tártaro, ¿no? Entonces, eso está todavía Y hay más que apurarnos profundo. porque capaz y nos come acá también el señor Deidad porque no le El hemos dado titán, de... el el Tintán, titán, el no, Tintán el tintán, no, tú eres y Cantinflas. Marcelo. No, no, pero a ver, el tema es que justamente ya estamos hablando de un ser que está arriba Que crea de la otras deidad. posibilidades. Ajá. Entonces, a ver, ahí posiblemente estás hablando de esa energía global, la energía magnánima, que está incluso arriba de lo que conocemos como un dios. Ujú, ujú. Y eso, ahí ya podríamos entrar en psicología autóctona porque a eso le podremos llamar la latiz. Y quien se conecta a esa latiz pierde su ego, pero se unifica con todo el estrado o el estrato y desde ahí puede crear realidad. Y ahora que mencionas eso de pierde su ego, te decía, llegan todos bien alzaditos. Uno de Ujú, ellos, sin duda, es Shiru, del ujú, dragón, que ujú. ese sí decía, hombre, en 2 minutos barro el suelo con Seiya, ¿no? ¿Y quién es el que más se sacrifica por todos? Seiya. No, Shiru. Ah, Shiro. Pues que no era el protagonista el otro. No, pero el que se sacrifica normalmente por todos los demás es Shiru. Shiru es el primero que se... Shiro es el dragón, ¿no? El dragón. Yo soy el dragón, ¿eso El sirve? dragón y ya le estás abriendo otra vez el apetito. No le No le recuerdes. recuerdes porque nos va a tragar a todos. ¿No? Se queda ciego por proteger a sus dos compañeros. Bueno, mucho antes de eso, no importa que se estaba desangrando, decide aplicar la técnica que sabía que le iba a abrir todavía más los vasos sanguíneos y le valió que eso y ejecuta para proteger a sus amigos. Eventualmente fue el primero, quitando a Iki, de los 4 que empezaron el recorrido de las 12 casas, fue el primero en quedarse y decirle, ¿sabes qué? Sigan ustedes, yo aquí termino y aquí me rompo el hocico con Shura de Capricornio, ustedes completen la misión, pero dio su vida en todo momento, e incluso hasta sin playeritas, recibía las flechas de Sagitario. Ahí yo, por ejemplo, pensaría que... Pero rompió el ego. Exacto, precisamente, que el ego y todo lo que no había limado y no había trascendido lo llevó a que el único camino al final tuvo que haber sido perder algo físico o hacer un sacrificio, o como llamamos nosotros, sacro oficio, de algo que no cualquiera estaría dispuesto. Y en ese tenor pensaríamos, bueno, pues es que hay dos caminos, o aprender por las buenas, o si tú mismo te bloqueas y te haces tan necio y cabezón, la vida te va a Como los llevar, muñequitos. tan cabezón como el muñequito que tengo acá al lado. Si no logras trascender eso, la vida te va a obligar, porque entonces querría decir, Eder, ya está lo importante y lo valioso del propósito.
la misma vida ya sabe para qué hijos vienes aquí y cómo te va a ayudar a lograr el objetivo y la razón. En vez de que si nosotros no estorbáramos mentalmente, la vida nos diría todas las enseñanzas fácilmente para poder curtirnos y llegar a nuestro desarrollo pleno. Pero entonces, ¿cómo sabes definir cuáles son los dos caminos o cómo logras ver tu propio ego? Y tocaste un tema muy interesante porque otro de los personajes que demuestra mucho esa parte que estás mencionando Pero vámonos en es el orden, ¿no? Porque, Fénix. porque si... Estoy en orden, cabrón. Es No, lo que empezaste pasa. por el dragón y ahí tenías Aquí está, primero... güey. Vamos en el segundo, güey. No, 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 no. O sea, ya vamos ella, vamos con Shiru y apenas nos faltan todos los demás. No, pero a ver, Iki, es que tenemos nuestro acordeón aquí para que Sí. ustedes sepan. Tiri. No, Iki de Fénix, que es uno de los personajes que más les gusta a todos, ¿Por qué? porque renace de las cenizas y aparte es muy, Mm, muy muy fogoso, ¿no? fiera, ¿no? Ah. Es muy fogoso. Es muy fiera, o sea, él no se deja de nada, le contesta a todos, obviamente es poderoso, ¿no? Pero fíjate que son las cosas, es más poderoso su hermano, pero él nunca demuestra ese poder. Vaya, él fue el recipiente de un dios. Bueno, pero vamos a hablar de Fénix. Él inició siendo uno de los antagonistas realmente. Él quería también la armadura de oro para su propio beneficio, aunque lo habían mandado al santuario, pero él le valía, él quería vengarse. Él sufrió como todos los demás y lo Ujú. azotaban y él se aguardó el rencor, pero también durante su entrenamiento en la isla de la Reina Muerte, fíjate cómo se llama, de entrada a su lugar, pues solo recibía todavía más exigencia, más odio, que es de lo que él se alimenta. Y ya cuando asesinan a quien él veía como la única persona, la única humana, la única posible, la única esperanza, y que se llama Esmeralda, eh, se le acaba todo. Y entonces es cuando él decide realmente aceptar ese odio, asesina a su maestro y regresa para cobrar venganza de todo. Ya cuando finalmente le cae el 20 y despierta y se vuelve aliado de los otros caballeros de bronce, Ujú. encuentra eso que acabas de decir, su misión o a qué Ya vino. después que hizo su No deja, tiradero. pues no mató a muchos. Ay, bueno, qué alivio. Yo estaba con al pendiente, la verdad. Iba a matar a su hermano, cabrón. Ah, no, pues está cañón. No, 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 pues sí, no, qué no. bueno que no, porque si Y no. después lo salvaba cada rato, ¿no? Y tú ya Ay, qué decías, mal. ya, Pues que déjalo, ¿qué aprenda el crees? Pues cachorro, oye, pues ¿no? unos madrazos y ya. Hombre, pero al final acepta eso, pero no deja su forma de ser, no deja su forma fría de manejar las situaciones, de darse la vuelta y dejar a una diosa hablando sola. Pero ahí habría que preguntarnos, ¿realmente es su forma de ser o es la que eligió de La, acuerdo a las circunstancias negativas de la cual siempre se echa acá como todos los niñitos, adultos que siempre le tiran, ay, es que porque a mí me hizo, porque a mí me dijo yo soy así, y ahora me aguanta así, porque fíjate que hoy en día mucha gente dice, es que yo tengo el carácter muy fuerte, yo creo que lo tienen muy débil, porque no se saben controlar y entonces todos los demás tienen que estar a expensas Eso es buena. de cómo son y porque gritan y que así me tienen que amar y si no me quieren, pues que se vayan. Y yo creo que quien tiene el carácter fuerte es el que ha trabajado y transformado su carácter. Que puede llegar a tolerar incluso para después transformar esa... Dirigir esa energía dirigirla, exacto. ya realmente con propósito. Pero bueno, todos tienen un camino particular, no estoy en contra, porque ya quedamos al principio que no vamos a definir bueno o malo. Existe, es un camino, pudo haber otros más cómodos para todos, pero él eligió pues echar desmadre. Sí, sí, sí. Es muy interesante porque de niño ya era así. O sea, cuando vemos esos flashbacks, cuando él está entrenando apenas con todos los demás, él era ya reacio, pero también recuerda, todos son huérfanos. Ujú, Entonces, estamos hablando de niños de 5 años. Entonces, él tenía a su hermano menor y siempre quiso ser esa figura ahora paterna, si lo queremos ver de esa manera. ujú. Entonces, protegía, sobreprotegía y se preocupaba por su hermanito. Entonces, por eso te digo, cuando sucede todo lo que ya platicamos, pues esa personalidad se exponencia. Y, Ujú. y- y- y el rencor arrecia todo.
Y ahí es donde se ve la verdadera cara del Fénix en su lado Ujú. villano, por decirlo En de esa su, manera. en su lado consumidor como el fuego, o sea, así como él renace, sí, pero Fuego también el fuego, si no lo controlas, se se expande. desata el infierno. Exactamente, y ese es el simbolismo que representa el Fénix. Y Por eso bueno, muchos allá en el norte dicen fuego, pariente. Ah, no, ese no, no. Ese era otro diferente, ¿va? Yo pensé es que otro. decían fuego, pero pues se oye mejor fuego, pariente, chinga. Y después tenemos al Pero a otro ti te gusta que protagonista. digan No, fierro, no, ¿va? no, no, no. Porque mira, hablando de fierro, Eder, creo yo, A ya ver, hablando de metales, porque si no al rato qué? se me olvida. Sí, por de bronce, plata o oro. Exactamente. A ver, bronce, Yo lo que quiero es romper la ajá, que estamos tú en no Navidades, quieres. ¿no? ¿Por qué dicen que el oro es más que el bronce, por ejemplo? Ah, eso es un error bien, bien Porque el fuerte, ¿eh? bronce es mejor No, conductor no, y no, depende no. para lo que Y necesites sí, no, usar. no, eso es una realidad. Ahí hay un tema que evidentemente se basaron en el valor que se le da económico, Ajá, ¿no? ajá. De bronce, Y porque se plata ve y más oro, bonito y ahí porque se ve doradito y dorado y porque todo. lo europeo y lo rubio es lo más, Pero ¿no? sí, la realidad es que el bronce puede en muchas situaciones Ser muy superior. equiparar o hasta superar al oro. Eso es una realidad. Bueno, Aunque sí hay otros términos que sí están bien empleados, como lo es el ser absoluto de Camus, ujú. ¿no? Pero bueno, esas ya son otras Detallitos, 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 pero nomás. que sí es importante porque sí, o sea, hay muchas cosas que eh, pues se dan permiso a Sí, hacer esas modificaciones porque tienen que ser comercial, ¿no? Al final del día tiene que ser algo consumido y como dices, ¿cuáles fueron los primeros juguetes? Porque en ese momento sí eran catalogados como figura, juguetes, sí. juguetes, de Sí, estaba juguetería. pensado que si les gusta ver la caricatura, después ibas a querer comprar el muñequito, Claro. ¿no? Como lo Es que más, veíamos de los cazafantasmas que de los tuvieron Transformers, y de güey. todos tenían. De hecho, Eder estaba pensando, nada más que se les quemó, Ya, pero hasta se me cayó el cabello, ya mira. le habían puesto sus rubios y sus rulos, pero para que tuvieras acá mejor Ah, güerito sí, en sí, sí. pantalla y todo, pero pues Ah, no, bueno, luego le vamos a poner ahí la la imagen. realidad, la La expectativa y la expectativa y realidad cómo nos vemos realmente. del podcast, güey. No, sí, el tema quería tocar a Shun en este caso. Bueno, no tocar a Shun el tema de Shun. ¿Por qué? Porque sí se puede malinterpretar, Fierro ¿verdad? caliente. Ahí iba a decir fierro caliente, pero no. Ya me estoy confundiendo. Ya estás pensando en otras No, ya me cosas. estoy confundiendo con las frases. Ya está pensando en lo que sucedió A ver, ponlo, en ponlo. en la casa de Quiero ver Libra. escenas. Ay, En no. la Ay, casa Dios de mío. Libra, Ay, ¿verdad? Diosito. Ay, Ahí no. Ay, lo ay, calienta con ¿qué el es eso? cosmos, ¿no? Ay, ¿qué Aquí es lo vamos a eso? dejar ahí para que esté Niños de cochinos. explícito. No, a ver, lo que pasa en la casa de Libra se queda en la casa de Libra. Ok. No, pero Shun, a ver, tiene una dualidad bien interesante porque es el personaje más poderoso y eso está dicho por el mismo Masami Kurumada de los protagonistas. O Es sea, el libra sí único. la libra. No, él no es Libra, Ah, él es ¿no? ¿Tú? Andrómeda. Ah. Pues avísame, estás Pero hablando. sucede en la casa de Libra. Ah, ya. Ok, ok. No, en realidad, a ver, él es el único que utiliza armas, Ujú, sus cadenas, ujú. cuando se supone no deberían utilizarlas, y él lo utiliza. Pero él nunca quiere dañar a nadie y termina dándole en la torre a todos, ya lo sabemos, ¿no? Pero incluso Hades toma su cuerpo para habitarlo, ¿no? Porque él es el alma más pura en el mundo en ese momento. Entonces, es curioso porque al final él tiene que hacer cosas que no le gustan, como lo es Pero es enfrentarse a los porque el enemigos y otro lo está matarlos y moviendo todo. No, 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 no. como títere. No, 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 no. No, eso se da cuenta mucho después. Al principio, él solo es el hermano menor de Fénix y pues se la pasa llorando porque pues es un chavito que, pues ya Que ya me sabes, habías muy... espantado, yo ya le iba a hacer una limpia acá con hierbita. Le Dásela, vamos a poner dásela. un laurel aquí para que se le salga el chamuco del, Del ¿cómo? Hades. Del El Hades. Hades, Hades. Entonces, él es, digamos, lo podríamos catalogar como el chillón, ¿no? Ajá. Pero eventualmente, pues también se vuelve un caballero, ya se puede proteger por él mismo y aún así mantiene esa personalidad de, hermano, protégeme. Ujú, Pero ujú. cuando tiene que salir y dar la cara, la da. Saca su. Y él es el más poderoso y termina explotando su tormenta nebular y ahí nadie lo detiene, ¿no? Entonces, es bien curioso porque él no quiere, a pesar de que puede destrozar todo. O sea, él por sí solo ya podría estar equiparándose a lo que recibía después, que era una deidad, ¿no? En este caso, Ujú. a Hades. Y él decide
seguir siendo un humano. A medida de lo que él aprendió ya, ¿no? Y yo creo que también aquí hay una cuestión que nos han vendido mucho en este tipo de historias, donde los Sí, dioses, figuritas. aparte, los dioses o los ángeles, incluso se menciona, Sí. tienen envidia Como los de Evangelion. del ser humano. Y el ser humano dice, pero yo quisiera tener los poderes que Claro. tienes tú. Entonces, la vida siempre está dada en Nadie está conforme, ni los dioses. ni con lo que les dieron, ni con lo que tienen, ni con lo que les corresponde ser y hacer. Entonces, toda esa desconfiguración hace que tengamos este tipo de programas absurdos que nadie va a ver. Y que tengamos a dos idiotas aquí hablando. Tres. Ah, bueno, él no está hablando, pero ni le digas porque va a empezar a aventar cosas y ahí sí vas a ver. Y yo creo que una importancia dentro de lo que estamos platicando es en qué lugar deberían ponerse al ser humano y en qué lugar debería ponerse a los dioses. Y esto que acabas de decir, porque también vimos por ahí en estas películas de Kaisen, ¿cómo se llama este? Jujutsu Kaisen. A mí me impactó la calidad de información esotérica Sí. donde te están explicando Bueno, Demon Slayer también que tiene lo está, suyo, ¿eh? pero rebasado, pero me gustó mucho más Sí, Jujutsu es Jujutsu, más espiritual, sí. donde, y ahorita que mencionabas que un dios había entrado en el cuerpo de, ¿quién no te dice a ti que estás allá del otro lado moviendo las cámaras? Ya nos dio feo. No, a ustedes que nos están escuchando, a mi mamá, que es seguramente la única que está viendo el podcast. Saludos. ¿Quién no te dice que hay espíritus que han influenciado, han cambiado tu camino, se han pegado a ti, se han adherido a ti y te han hecho perder tu camino real o a irte por un camino que te alejó demasiado y volverte a reconectar con tu propósito ya se perdió muchísimo y al perderte tú, estás haciendo que el resto no se beneficie de aquello que solo tú podías hacer. Entonces, ve la configuración tan enorme, o mejor dicho, la desconfiguración tan enorme que tenemos, que la gente que no está haciendo lo que le corresponde está privando a todos los demás de poder recibir ese beneficio. Entonces, está muy cañón esto que dices de la entrada de energías, dioses y demás, Sí. porque deberían pensar, y por eso traje aquí el laurel para laurear a los, limpiarlos, porque la verdad creo que esto de los dioses sí hay una manipulación muy fuerte. Un dios puede decirle a un ser humano, haz esto, y también el ser humano puede decir, a mí Dios me dijo. Y hay muchos cultos y demás que pueden Ya decir, después me arrepiento, yo lo dice. escuché y así me dijo y así tiene que ser y todos síganme. Pero realmente fue un dios o fue una otra energía nefasta que pervierte a un montón de comunidades y de gente en caminos por décadas, años, milenios. Entonces está muy cañón toda esta. Y estaría muy bien hacer si gustan, escriban, hacer un especial, quizá donde se hable un poquito de Jujutsu para referir un poquito a Ahora que esto. viene la nueva temporada. Ahorita que estás casi por estrenarse y porque además hay muchos temas que se relacionan con eso que estamos viendo porque volvemos otra vez a nuestra pregunta. Entonces, tenemos una brújula interna. Esto que decías de que él ya tiene el poder más desarrollado de todos los llamados caballeros, que ahí también tengo una duda, ¿por qué son caballeros? ¿Realmente le dan el paso a las damas? ¿Se portan bien? ¿Son mal hablados? Hay un tema ahí ¿Cómo de traducción. Entonces no son caballeros, son... No, está bien interesante porque en realidad el anime o el manga es Saint Seiya, Ajá, el santo. el Santo Seiya. Seiya. Pero cuando el anime llega a España, a Francia o España, Ay, deciden, de seguro fueron los franceses. deciden Seguro. cambiar el nombre por un tema ahí de religión que Sí. no era como muy bien visto, que iba a ser contradictorio. Y bueno, Evangelion también tuvo en un inicio ese problema. Ujú. Y entonces prefieren que el santo se cambie por caballeros. Porque los guerreros, en el mito, eran o santos o eran caballeros. Entonces tuvieron que elegir entre esos y dijeron caballeros. Y como había Aries, Tauro, Géminis, etcétera, Zodiaco. Lo más... Y ahí, obviamente, como se traduce del francés al español y de España nos llega a Latinoamérica, pues en toda Latinoamérica también lo conocemos como los los caballeros caballeros del del Zodíaco. Zodíaco. Órales, machín. Pues yo creo que aquí
deberíamos de subrayar más Subraya, qué subraya. significa ser un caballero y qué significaría ser un santo. No, Porque claro, si claro. fuera en vamos a pensar que, bueno, nada más es la traducción, pero ¿realmente ¿Se han son dado santos? cuenta cuántas veces Eric ha manejado? Vamos a pensar, estoy pensando, me ilumina, Déjame pensar cuántas. güey. Porque no llevo la cuenta. Sí, o sea, vamos a suponer que no son caballeros, porque el original, el autor Santo. original dijo, es un santo. ¿Por qué quiso llamarle santo? ¿Por toda la sangre que iba a derramar a favor de otros? Ah, eso está muy Y interesante, ¿eh? eso le hizo llegar al límite Está de me chido. convertí en un santo, como los de Pero santos no de va por ahí, ¿eh? No va por ahí. Es por el santo, así se les definía a los guerreros. un santo. Ajá. ¿Cuándo es tu Como los santo? caballos. Yo no tengo ¿No santo, tienes cabrón, santo? no, güey. No manches, a ver, vamos a estipular, escriban aquí en nuestras Sí, redes, ¿qué día? Nada más estipulen no un vayan a día. poner el 30 de febrero, Yo por digo que favor. el No 31. manches. ¿Qué día sería el día de tu santo, Ederederín cara de? El junio. No, El 17 de junio. no. El 17 de ¿Sí? junio, pues ¿Que sea tu sí. santo? Sí. Órale, ¿Se pues. queda? No. Ya. Bueno, va, pobrecillo, porque pues No, pues también. necesito. Y Es también el que santo. aquí me salta a la vista algo importante que quiero comentar desde la cultura japonesa. Un samurái tiene un código, Ujú. llamémosle código Bushido. Y entonces dentro de este código, desde este parámetro, tienen digamos, precisamente el código te va a dar una forma de conducta. Y desde ahí ya puedes definir por qué sería o no aceptable sacar el sable y andarle rompiendo la mano a ese que está haciendo ruiditos atrás de las cámaras. O sea, para ellos en el Bushido sacar el sable es o matar o morir. Pero para no llegar a eso, tengo que tener un código de conducta Sí, claro. para que yo pueda decir como samurái, mi código me va a definir si puedo o no realizar esta actividad. Sí, tú te vas poniendo límites, ¿no? En los caballeros de la mesa redonda tienen Ajá. un código y viven, o sea, tienen un propósito. Por ejemplo, ahí el rey o servir a, igual que en el Bushido o los samuráis, pues le servían a su señor y entregaban su vida para salvaguardar o para cumplir las órdenes que ese señor les daba. Y pensarás y te darás cuenta cómo muchas culturas, incluso ahorita que estoy hablando de la japonesa, decían que los emperadores o los reyes o los que estaban arriba eran hijos directos de dioses. Ujú. O sea, esto de los dioses o de la gente que, vámonos incluso a la sangre real o la sangre azul. O sea, Como Dios, impulso azul. como impulso azul, chinga. Sí. Dios los pone ahí para hacer representación en la tierra de una deidad. Entonces, ¿desde cuándo realmente o perdimos contacto verdadero con las deidades? ¿O desde cuándo nos están dando tole con el dedo diciendo que son hijos de dioses y nada más para cumplir sus caprichos? Entonces habría que revisar si en la historia algo se perdió y en vez de que le hagamos caso a Darwin de que sí venimos del mono, a lo mejor el mono era una Güey, tú deidad. sí, güey. Yo, Sí estás, pero. la verdad, yo lo afirmo y soy orgulloso, yo vengo del chango y la changa. Y la changa. Porque La- te encanta la No, pachanga. no, no. Oye, y ahora que estás mencionando eso, quiero ahora sí llegar a uno de los personajes. Sí me voy a brincar a todos los dorados hasta llegar al más cercano a Dios. Ay, no, no. Al mismísimo, ya para que el. Chaca, Exacto. chaca, chaca, Ya chaca. para que nuestro coproductor se, Sí, ya se se calme, se le emocione, baje. se relaje un A poco. ver, bájale, El bájale. mismísimo Shaka de Virgo, que por ahí dicen que es el mismísimo Buda. Aunque no, o sea, realmente es el más cercano a Dios por el conocimiento, por la espiritualidad que maneja, por la conciencia que maneja. Hago un paréntesis para Hazlo. entender lo que acaba de decir Eder, que está mal dicho. Ah, ching. Buda no es una No, no. persona, es un estado de conciencia. Entonces hay muchos Budas. De hecho, ustedes el Buda ese gordito que ven es Lord Ling Ah, y sí. no es Buda. El Buda histórico es Siddhartha Gautama, que Ujú. ese sí estuvo delgadito porque un día se le dio ganas de no comer y así se iluminó. Entonces Buda es un estado de conciencia. Entonces en este caso, Shaka quizá alcanzó la budeidad,
Y ya no necesariamente tiene que decir me parezco a Siddhartha o a Lord Link, sino estoy en el nivel porque ya mi cerebrito ya logró entender qué pex. Y ahí nuevamente se toman esas libertades creativas, porque sí, evidentemente se refleja y se representa al Buda, como lo acabas de descubrir, ¿no? El gordito, ¿no? La mano, de hecho, hablas del mono en la mano de Buda, ¿no? Ajá, Entonces ajá. ahí todo eso se representa en la batalla de Shaka. Pero Buda, ya te iba a decir, Shaka sí te habla del estado de conciencia. Ujú. Habla con esa representación de Buda. En la saga de Hades, él se pone a platicar con Buda, pero es realmente el ida y vuelta de su propia conversación, recordando que él era niño cuando empieza a tener ese tipo de preguntas. El por qué venimos a este mundo, qué significa la vida, y si vamos a morir, ¿por qué nacemos? Etcétera, etcétera, etcétera. Ujú. Imagínate a un chavito, ¿no? De 10, 12 años, haciendo esas preguntas, empieza a despertar otro tipo de conciencia. Ujú. Pero ¿cómo? Respondiéndose a sí mismo. Y eso lo lleva a ser uno de los más poderosos. ¿Sabes por qué? No el más poderoso, uno de los más poderosos. ¿Sabes por qué se responde a sí mismo? Porque el estado de budeidad es el estado de conciencia de la plenitud de todo lo que existe. Entonces, todas las preguntas están contestadas en el mismo hecho, porque tú eres la totalidad de las cosas. Entonces, si tú te preguntas algo y estás conectado con ese algo, ya tienes la respuesta. Entonces, esto que describes que desde niño se hacía estas preguntas, pues esas son las preguntas más importantes que se debe hacer el ser humano. Para entonces, al saber que no hay respuesta, la respuesta venga no como no como lo que estábamos planteando al principio de que vamos a hacer nuestro plan, sino que no te lo cuente nadie, sino que tú lo vivas la experiencia de saber las respuestas. Y hay algo que dice Shaka en el anime, así tal cual literal es, soy algo sagrado desde el cielo hasta el infierno y viceversa. Toma, ya te dejó todo, todas las preguntas que tenías al inicio, Shaka ya te las respondió con Con esa esa frase. afirmación. Porque además tiene razón, y es lo que expliqué al principio, no existe lo malo ni lo bueno, ni la luz ni la sombra, existe la totalidad. Ese es el estado real de iluminación, la totalidad. Entonces, estas entidades que tienen esa conciencia ya plena, de verdad pueden estar en el fondo de los infiernos y sentirse pletóricos o plenos de su budeidad porque lo abarcan todo. Y ahora yo quiero hacer un par de menciones especiales. Digo, si tocáramos a todos los personajes de Saint No Seiya, no acabamos. Y ya acabamos. nos está viendo Y feo el ya, señor. ya hace hambre. Porque no llegaron las pizzas. No, en realidad quiero hacer dos comentarios sobre otros dos caballeros que tienen frases también muy interesantes. El primero de ellos es Afrodita de Pisces. Uy, Afrodita. Afrodita, ¿sí? ¿Te encanta? No, no, pero pues recuerdo que. Afrodita, güey. Lo que, No, lo que no. pasa en la casa de Pisces Se se queda en queda la con casa de Afrodita. Pisces. Sí, o sea, ustedes no, a lo mejor son muy jóvenes para saberlo, pero en el opening de Otra Dimensión, en el Uh. primerito, a lo mejor anda rondando por ahí en YouTube, y si no, lo voy a subir. Ah, qué fijos. Eric trae su rosa cual Afrodita. Exactamente. Entonces, algo sabe de Afrodita. Oye, no, Ay, ustedes pero también saben, no la hagan. ya después tendremos noticias de Otra Dimensión, pero en el Inter yo te quiero recomendar que escuches un poco la frase de Afrodita que dice, no hay justicia perfecta ni maldad perfecta. Toma. No hay maldad perfecta porque entra toda esta cuestión de, como lo que dicen las frases de los criminalistas, no hay crimen perfecto porque siempre hay un dar y un recibir en el hecho. Entonces, si yo acá agarro y con este a este, pues voy a dejar rastros de quién agarró esta situación, quién hizo y me voy a llevar pedazos de él y siempre se puede descubrir. Lo otro de la justicia, no hay justicia perfecta porque entonces habría que pensar en dualidad. La dualidad es, como los policías, hace poco hablábamos, tú decías, qué fácil con un programa de televisión que me estabas contando, qué fácil es decir que una persona a la que yo condené a estar en prisión Uh, ya hablaremos de 10, esos, 5, 20 años, a la mera hora diga, ay, tú eras inocente, pues una disculpita, llégale.
Y entonces ellos que condenaron porque creyeron estar en poder y tener el recurso para señalar o definir, no se llevan ninguna responsabilidad de este mal hecho de haber llevado a la cárcel a alguien que verdaderamente era inocente. Entonces, en esta frase que dice, creo yo que está mucho todavía el pensamiento mundano, el pensamiento digamos, del ser humano, porque ahí sí entran estas cuestiones de, bueno, yo porque estoy en el poder, yo voy a decir quién tiene razón y quién no, a mi conveniencia. Entonces ahí entran egos. Entonces, mientras haya un ego, siempre va a haber conflicto. Quizá esa frase se podría transmutar en en una pauta de una quietud, como un Buda, donde no hace juicios de ningún tipo. Es lo que es, existe y no tengo que condenar a nadie porque al final todo es pasajero, nada permanece, nada importa. Esta realidad es una ilusión, es un sueño, como por qué hacer tanto show por algo que no existe. Pero esa frase queda muy bien porque seguimos viviendo en esta limitación de creer que vivimos en un lugar de 4 dimensiones y Ujú. que estamos sujetos a leyes y que alguien tiene que decirte qué hacer, qué no hacer y cuando estás obrando mal y que te tenga que recetar algo para que puedas obrar bien. Pero primero hay que comer. Pero primero hay que comer, si no, no se puede obrar. Mencionaste ahorita la dualidad y vamos, yo creo que a cerrar con ese personaje. No, Pero antes de eso, el otro personaje no. que ¿Entonces hacer cerramos o mención no especial, cerramos? casi todavía no. Yo me voy a poner Vamos a mencionar mis laureles aquí. a Laurelito, porque voy a hablar, Laurelito. voy a hablar precisamente de Máscara Mortal Ah, yo de pensé que máscara Cáncer. sagrada. Uy, papi, échame a cáncer porque ese es todo un soquete. Él Yo dice, soy cáncer. pero estábamos hablando de la justicia, dice, Ajá. ¿será que la definición de justicia e injusticia cambian según el momento adecuado? La historia siempre lo ha probado. Entonces, te habla de que de acuerdo con quien haya ganado en la historia, Ujú. se define quién fue el justo. En otras palabras, regresando a su texto original, el poder lo hace justo a la vista de los demás. Si tú pierdes, entonces tú serás el injusto. ¡Sas! Sí. Y eso lo vemos en toda la historia latinoamericana con la historia la contaron los vencedores y no los vencidos. Y yo creo que aquí también se puede revisar un poquito eh, el hecho de que un ser humano, si ya tiene su propósito y su línea y su camino, ¿crees que ese ser humano necesite guía? Yo creo que siempre necesitamos guía. ¿Y esa guía tiene que ser externa o también puede ser una guía interna? Esa es una muy buena pregunta, porque si hablamos de una conciencia como la que platicamos ahorita de Shaka, ya tiene ese nivel para que sea guía. Pero incluso hay alguien a que, fíjate, simbólicamente le abren los ojos, porque Shaka de Virgo siempre tuvo los ojos cerrados. Ujú. Pero llegó alguien que no tenía ni idea que existía, bueno, en el manga sí, pero ya es clavarnos demasiado. Este, pero llega y un comportamiento diferente a lo que él había meditado Ujú. y contemplado, Sí, le cambió la le visión. abren los ojos, Ujú. tal cual le abren los ojos. Y es ahí donde desata todo su poder y le salió el tiro por la culata. Por eso, Eder, no abras los No, ojos. no, no, Y menos ahorita yo por porque eso soy ciego natural. natural, dice. Y aquí entonces el planteamiento que veíamos con cáncer, ¿qué historia quieres contar? ¿De verdad es necesario contar tu historia o es tan trascendente que otro cuente tu historia, o sea, ser el vencido? ¿O de qué manera tiene para todos los que nos escuchan valor o trascendencia su existencia? Ahí también entran muchas otras cuestiones complejas porque entonces, ¿existes para que el otro te valide o ya eres valioso porque tú existes? Y si ya eres valioso porque tú existes, no Hoy en las redes necesitas, sociales, todo está targiverso porque necesitas la validación constante para que existas y seas tú la versión que muestras
aunque no sea tu verdadera versión. Entonces, esa frase sí me mueve mucho Ay, sí, porque, porque es cáncer. oye, porque es el cáncer de la vida, del alma, está matando al alma, porque si tú no te defines a ti, cualquier hijo de vecina viene y te define. Y entonces el problema que hay allá afuera es que todas las definiciones están a favor de las conveniencias de los que están más arriba. Ah, por supuesto. Y entonces así te manipulo, así te controlo y hago que tú caigas en error y después te señalo y luego te digo que no lo haces bien para que regreses y hagas mil cosas. Y entonces toda la manipulación está tan metida y escabrosa que ya va a ser muy difícil que de manera automática puedan desprenderse de eso. Aunque sí les puedo decir que a lo mejor el año 2026 puede venir cargado de mucho cosmos energético porque hay un reacomodo a nivel cósmico. Se te va a reacomodar. Todo se va a reacomodar, pero se va a hacer más evidente esto. O sea, la gente se va a dar cuenta más rápidamente de cuándo está dentro de una telaraña absurda y cuándo realmente puede conectar con la intuición, con un conocimiento que está más allá de lo explicable y que van a poder ver y caer muchas telas que ya no deben existir. Que no se nos vaya a caer nuestra No, tela. aguas, porque Pero hoy con la IA, hoy vemos justamente en las redes sociales muchos videos y se ha perdido la realidad de la ficción de la IA, ¿eh? Ojo con está eso. muy cañón. Entonces, Y yo ahí no quién sé va a si en el definir, como 2026. dice la frase, No, por supuesto. ¿quién va a Oye, definir? Ellos Meta. van a decirte, cuando tú buscas algo ahorita, la IA ya te dice, esto es lo que encontré. Claro. O al rato te va a decir, yo encontré esto, pero esto es lo que te muestro. Defínete con esto. Sí, ahora pásame mis laurelitos porque Si quieres, obviamente eh, aquí el asunto es que tenemos que cerrar con el personaje, con este está mejor. Mira. con el más poderoso, ¿no? Ah, Con no, el ya, único, córtale, mi chavo. Vámonos. Esto se acabó. Aquí ya no hay más que con decir. el único. No, ya. Güey, tú diste la entrada, tú hablaste de dualidad y tú hablaste de la Vámonos. manipulación. ¿Y quién ¿Quién decidió manipuló que todo? habláramos esto? ¿Quién ¿Quién? manipuló todo en el santuario? No ¿Quién? en Impulso Azul. Bueno, Pues el también. doble cara, el guasón. El mismísimo Saga de Géminis. El mismísimo Saga de Géminis te hablaba precisamente de cómo es el santuario dominado según por Atena, o regido, mejor dicho, por Atena, pero en realidad era él el que tenía El el control. control. Y Esa parte sí engañó, me gustó un montón. y engañó a todos los dorados para que Co- estuvieran a su servicio. ¿Cómo se llamó esa serie que nos pusiste una vez que en tu pantallita? Alf. No, la de los caballos del zodiaco. Pues Caballeros del Zodiaco. No, pero ¿Cómo que? nos mostraste o era ¿cuál versión de las que hay de? Caballeros del Sí, Zodiaco. pero ¿de quién? Las 12 casas, Asgard, Poseidón. Pues no sé cuál nos pusiste, que es justo Yo donde. tampoco, pues no me dices, pues qué pasaba, cabrón. Pues eso que acabas de decir, Ah, pues las 12 donde. casas. Pues ese sí me gustó, porque Pues sí, luego, pues es Géminis, güey. luego descubrí quién era el malo. Pues sí, pues porque está Y luego al chido. segundo momento le dije, ay, de seguro es este. Ay, ¿cómo sabes? Pues porque salen Ay. con cada porquería. Y hay un arrepentimiento al final, ¿no? Pero Sí, sí hay mucho tiempo estar viendo para saber sí del hay final. una parte donde hablábamos de Shaka de Virgo, donde tiene esta ida y vuelta con su ser, esa plática con su ser interior. Saga también lo tiene, pero mira cómo lo representa. Mm. En esa balanza entre un supuesto bien y mal. Pero bueno, pues eso es Caballeros del Zodiaco, Saint Seiya. Hay Pero a muchísimo. ver, háblame de tu doble oscuro, de tu doble cara. Pues es que si Sí, lo que invoco, lo güey, si saca. lo invoco, Va a salir Gemini. pues Gemini imagínate. no yo. Luego tenemos sorpresas Uy, detrás de no. las No, yo no quiero sorpresas bambalinas. detrás, no. A mí no me vengas con esas sorpresitas, de verdad. Muchas gracias, te laureo. No, o sea, a ver, ahí viene la parte que decía Piscis, ¿no? Puedes hacer maldad desde la bondad incluso. No, perdón, el mismo Shaka. Shaka fue el que dijo eso. Puedes hacer bondad desde la maldad. Entonces, eso es lo que estaba ejerciendo Saga de Géminis. Haciendo bondad desde la maldad. O sea, lo que quería
Fíjate cómo son las cosas. Él lo que quería era proteger a la Tierra, según, porque se iba a hacer Se iba a hacer de él, del ¿qué? 1 y del Puntos 2. suspensivos. Sí, ¿no? Del tridente, no del Ah, tridente. sí, sí. Bueno, Bastón. iba a tener todo lo de Atena, El bastón, el el báculo. báculo de Atena. Ah, yo pensé que yo dije, no, si No, trae no, ese no. va a estar Y más cañón. el escudo de Atena. Entonces iba a poder desviar cualquier ataque e iba a poder vencer a cualquier enemigo. ¿Con qué afán? Controlar a Poseidón, a Hades, para que no invadieran a la Tierra. Entonces, esa es la forma en que Saga estaba actuando. Convertirse en un dios. El que pueda, según equilibrar. Equilibrar. Pero para eso está Libra. Pero ¿a razón de qué? De su prejuicio, Claro, de que de su limitada manera de ver a través de estos lentes. fíjate cómo son las cosas. Por eso me gustó esa situación en el live action. A lo mejor sí el live action tiene muchas cosas que mejor no hablamos. Pero esa situación en donde Atena está buscando quién sea su recipiente y Saori no puede controlarla. Bueno, Siena, ¿no? Eso es una de las cosas que no quiero hablar. Pero en Ujú. realidad sí está esa vertiente de que eh, pues no se sabe cómo puede actuar una diosa que se supone va a proteger a la Tierra. Entonces, ¿quién mejor proteger a la Tierra que quien ya tiene el dominio, los humanos, ¿no? Entonces, de ahí parte la premisa de Saga de Géminis. Y podemos seguirnos hacia Canon, ¿no? Ujú, ujú. Pero su hermano. Pero no nos va a dar el tiempo porque ya estamos alcanzando el límite de Ya, Impulso Azul, el vámonos primer programa de de la esta tercera temporada. temporada. ¿Qué óbolas? Eh, la siguiente semana seguramente nos podremos ver también con un especial, si te parece, de Sí, hablar por de mí lo está bien. Tú mejor, haces lo que de quieras lo en mi peor. programa. Pues mira, esto no me lo Se logró esperaba, güey. poner los laureles. Nos vamos Realmente en hay muchas hombros. cosas que salieron este año, películas, series, Muchísimo. videojuegos. Entonces yo creo que Les podemos podemos hacer, recomendar ¿no? algunas Algunas cosas que cosas que ya puedan están en ayudarles a plataforma. despertar su conciencia y para elevar su cosmos. Y también distraerse, ¿por qué no? Porque se vale. Se vale divertirse. Entonces, pues las siguientes semanas vamos a tener unas especiales porque justamente vamos a entrar en fiestas decembrinas muy adecuadas, deseándoles, por supuesto, desde ahorita que se la pasen muy bien, pero Así como ellos, pásenselas pues, no, chido como hombre, ellos. eso lo que pasó en la Casa de Libra, hay que verlo. Para quitarnos el calor del invierno. Entonces, bueno, pues Poluxnautas, gracias, Antes sí, antes de que despidas, la pregunta de oro. ¿Van a ser parte de nuestro proyecto que estamos emprendiendo? Yo pensaba ¿Se van a inscribir? sí, que nos ¿Quieren escriban, que nos escriban que nos y escriban. nos digan si quieren despertar su cosmos? Vamos a hacer caminatas de poder para que saquen Hay su que flojera, fuerza. no chingas, eso no Les sabía, vamos a güey. meter espinas por todas partes, así para que si Eder ya puede lograr No, no pues sangrar no, tanto, pues todavía. va a poder avanzar. Oye, así de, me ves, oye, me quito, me desmayo. Y no, sobre todo saber si tienen alguna información interesante o hay una cuestión que les haya brincado y que quieran saber más sobre lo que se mencionó aquí, que por supuesto fue algo de pasadita. Podrían escribirnos también todas sus dudas o si quieren profundizar mucho más sobre la parte psicológica y muchos aspectos que tampoco platicamos acá, pues pueden estar en nuestras redes con Pollux Web. @PoluxWeb en todas las redes sociales. También vamos a reactivar las de Impulso Azul. Hay Entonces, merengues. seguramente ya les estaremos diciendo yo estoy como yo cuando otra dimensión. Pues yo por eso te lo dejé. No, a ver, @PoluxWeb. En todas las redes sociales estamos como @PoluxWeb. Sin embargo, vamos a reactivar también las de Impulso Azul para que ustedes puedan acceder a este contenido de principio en fin sin ningún pues inconveniente, ¿no? Que nos puedan encontrar por todos lados. Y si quieren saber más de chamanismo, por ahí va a aparecer la página oficial de Facebook en Calan, de psicología y medicina tradicional mexicana. Ahí pueden escribir y checar algunos datos que voy subiendo también, por si les interesó la vista que tuvimos desde otro punto sobre estos temas. Por supuesto. Oigan, y recordarles, ya que estamos hablando de Saint Seiya y de Caballeros del Zodiaco, propiamente en español, podríamos hablar también de por qué no entraron a Estados Unidos, pero eso ya lo dejaremos
seguramente para futuros programas, porque quedaron muchas cosas pendientes, ¿eh? Mucho, mucho, y también desearles a todos los que ya van a disfrutar de eso que nos vas a platicar ahorita, a todos los fans, disfruten de esto. Crunchyroll. Crunchyroll es la plataforma en donde no solo van a encontrar a los Caballeros del Zodiaco, sino muchísimo anime. Es una plataforma especializada en anime, streaming totalmente. Tiene una sección gratuita y una más amplia ya para clientes premium, así que lo pueden encontrar también en sus dispositivos móviles. En fin, dense el lujo de ver todo el anime que quieran, con doblaje original, subtítulos, en fin, de todas las formas y en simulcast. O sea, se está estrenando en Japón y de inmediato está en Latinoamérica. ¿Eso dónde lo Eso ves? cuando eran los Caballeros del Zodiaco no, No no pasaba. pasaba. O sea, nos teníamos que esperar y chutar de nuevo la batalla de Leo porque no, no Para avanzaba para entretenerse en lo volver que tenerlo a fresquecito. Y si claro, quieren tener claro. fresquecito Impulso Azul, que chequen los programas donde hablamos de películas y desglosamos un montón de cosas. En arroba Pollux Web Live, ahí se encuentran los programas de Impulso Azul de la temporada 2. Así que bueno, pues Poluxnautas, ha sido un gusto destrozarles 1 hora y media de su tiempo. No, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos en esta nueva temporada. Gracias a Joscor por abrirnos nuestras, bueno, nuestras y sus puertas para que podamos seguir aquí en contacto con todos ustedes. Y bueno, pues algo más, Eric, que quieras. Nada más, un gusto y un placer volver a conectar contigo, verte muy laureado, Hombre, que este sea un buen inicio y si ya tienen me temas siento que quisieran escuchar viejo. acá, escríbanos y vamos a estar muy atentos a todo lo que ustedes nos dicen y nos vemos muy pronto aquí en Impulso Azul, que será su impulso para cambiar su vida. Y, ¿por qué no? En Pollux Web, enciende tus sentidos.